aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Oh, bendito Dios, te alabamos. Para ti la gloria, para ti la honra, Señor. Hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Vamos, alza tu voz y cántalo. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Oh, gloria a Dios. Cuántos milagros alaban a Dios. Cuántos milagros alzan su voz para el Señor. Hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Vamos, cántalo. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, oh bendito Dios, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Vamos a decirle, úsame, Señor.
úsame, soy un milagro. Úsame, yo quiero servirte. Oh, gloria, úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. Oh, aleluya. Oh, bendito es tu nombre, oh Santo poderoso. Sé que un lugar me espera más allá, donde por siempre alabaré a mi Salvador, donde la muerte y el rencor allí no entrarán, porque mi Cristo la victoria me dará. Ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, confiado estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, porque estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Glorioso encuentro será. Maravilloso día. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá nada que nos impida alabar a Dios. Glorioso encuentro será para mí. Besan las manos de quien murió por mí, donde nada impedirá que yo alabe al Señor. Mira cómo será. Junto a los ángeles alabaré a mi Salvador. Ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, confiado estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Dígalo conmigo.
Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto volver a saludarlos. Es para mí un privilegio que nos da nuestro Padre para poder transmitir su mensaje, para poder a través de su palabra llegar a ustedes, mis amados hermanos, la amada iglesia de Belén Efrata y todos aquellos que se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Para cada uno de nosotros que somos privilegiados, como le digo, ¿no? Que recibimos este encargo, es de sumo gozo poder transmitir ese mensaje y que ese mensaje llegue a cada uno de ustedes. Gracias le damos a nuestro Padre porque desde esta mañana Él nos guardó, nos cuidó y ha estado con nosotros hasta ahora, estas horas de la noche. Seguro que ustedes están igualmente también bendecidos, que Dios los ha guardado y los ha cuidado. Y ese especial privilegio que Dios nos da a nosotros de saber que nuestra paz, nuestro reposo y nuestra tranquilidad está en Él. Y Él nos responde a cada uno de nosotros a través de su presencia, de su misericordia. Como siempre, mis hermanos, para empezar estas reflexiones, la pequeña enseñanza que Dios nos da, ¿no? Nosotros queremos colocar nuestra mente, nuestro corazón en sus manos para que sea esto de bendición. Así que, mi hermano, pues vamos a orar un momento. Mi hermana, ponte tu velo. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Bendito Padre, gracias te damos a ti, Señor, por bendecir nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y siempre no nos vamos a cansar de decirlo, Señor, de que tú has estado con nosotros desde esta mañana, Señor, y hoy, Señor, hoy que ya estamos en estas horas de la noche, Señor, reunidos en familia, sabemos que tú estás ahí en cada hogar, Padre, en cada hogar, guardando, cuidando, llenando cada, Señor, cada espacio, llenando hasta las partes más recónditas de cada hogar, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás ahí. Estás con nosotros, Señor. Bendice, Padre, nuestras vidas, bendice nuestra mente, nuestro corazón. Permite, Padre, por favor, Señor, que tu mensaje llegue, Señor. Hazme un instrumento útil, Señor, para ti, Señor, y que podamos tu mensaje, tu palabra, llevarla, Señor, con libertad, Señor, y sobre todo con claridad, Señor, para que llegue a cada uno, Señor, de aquellos que han sido llamados y han sido escogidos y han sido escogido, Señor, como parte de tu familia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiéramos esta noche, mi hermano, hablar acerca de algo que ha colocado Dios en mi corazón acerca de este privilegio, y por eso el tema se llama así, ¿no? El privilegio de conocer a Dios. Porque mire que cada uno de nosotros, digamos a nivel natural, si es que tenemos algún tipo de cargo o algún tipo de, digamos que de papel en la sociedad, esa siempre tiene ciertos privilegios y a veces hasta en la vida natural el tener hasta un apellido o el tener una posición social le da privilegios. Entonces nosotros queremos hablar ahora acerca de cuál es el privilegio que tenemos nosotros de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Porque realmente eso es lo que domina, el conocer a Dios y el conocer a Cristo es lo que domina nuestra vida. ¿Sí? Nosotros pues tenemos nuestra vida natural, somos trabajadores, somos padres de familia, tenemos un papel, ¿sí?, que desarrollar. Pero sin embargo lo que nos define a nosotros es el ser parte de la familia de Dios. Y entonces podemos decir nosotros, ¿qué privilegio tenemos de ser parte de esa familia? Por eso te pido, mi hermano, busca ahí por favor, ahí en Filipenses 3, en el capítulo 3, en el versículo 7, vamos a leerlo, el 7 y el 8. Entonces búscalo, mi hermano, ahí está en el Nuevo Testamento, Filipenses 3, vamos a leer los versículos 7 y el 8. Entonces leemos, el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor
de Cristo. Ahí está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Y el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es una parte de la palabra que yo sé que ha servido para muchos mensajes. Pero lo queremos tomar ahora, como le digo, para que nos enseñe, digamos, Dios a través de esta palabra, cuál es el privilegio que tenemos. Mire, dice el apóstol Pablo en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí? Desde el versículo 7, Pablo nos habla de aquellas cosas que eran para él, dice, para él eran ganancia. Dice, ¿cuáles serían, no? ¿Cuáles serían las cosas que para él eran ganancia, no? Solo el apóstol Pablo podría contestar. Pero para nosotros podríamos también preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué son para nosotros ganancia, no? Para ti, hermano, para mí. ¿Sí? ¿Cuáles cosas consideramos nosotros ganancia? Pues para algunos podrían responder, ¿no? Posesiones materiales son una ganancia. Las posiciones sociales son ganancia. Posiciones laborales, hasta posiciones familiares o posiciones materiales, ¿no? Mi hermano, pues yo puedo, qué sé yo, pues tú puedes responder allá a esta pregunta. Pero ahora, mi hermano, en nuestra posición en Cristo, en el amor de Cristo, ¿no? Estas cosas las estimamos como pérdida, todas ellas, porque Pablo hablaba, ¿no? De que estimaba todo lo que tenía como pérdida. Y todo esto que no vamos nosotros lo podíamos estimar como una pérdida para nosotros. Tal vez pues podíamos confundirnos y decir que Dios no nos llama a deshacernos de todo esto, ¿no? Que hemos mencionado, porque al final nosotros estamos y laboramos y, como se dice, y vivimos en una vida natural que está rodeado de todas estas cosas, ¿no? Y no podíamos apartarnos a todo esto que hace parte de nuestra vida. Tal vez, y es lo más seguro es que Dios quiere que tengamos estas cosas para nuestro bienestar, ¿sí? Porque ahí en Efesios 3 dice, ¿no? Habla del plan de Dios, dice, ¿no? Dice, habla del plan de Dios, dice que consiste en gozar por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Y todo esto podemos llegar y decir que son unas riquezas que Dios provee, ¿sí? Y tú que eres hijo de Dios o que eres hermano mío, ¿sí? Por eso nosotros tenemos un mismo Padre, ¿sí? Somos parte de la familia de Dios, ¿cierto? Tú eres llamado a heredar todas estas cosas, dije, ¿no? Heredados por los hijos de Dios. Y nosotros somos llamados, dice, a gozar por igual de todas estas riquezas, ¿sí? Entonces, puede decir, bueno, pero entonces, si consideramos esto como pérdidas, puede llegar a una contradicción con decir, bueno, si Dios quiere que gocemos de eso, gocemos de estas cosas. Más bien, ¿sí? Lo que Dios nos quiere hablar es que de un cambio de relación con todo aquello que nos rodea. Es un cambio de relación, un cambio de visión con respecto a todas aquellas cosas que nos rodean, ¿no? ¿Sí? Podríamos llamar una nueva conciencia de todo aquello que nos rodea. O podríamos hablar también de una nueva valoración, que nosotros le demos a todas estas cosas que nos rodean a nosotros. ¿Sí? Porque mucho de aquello que hemos mencionado, ¿sí? Mucho de aquello que mencionamos al principio, ¿no? Que dijimos que eran para nosotros ganancia, ¿no? En ciertas situaciones pierden su valor. Pues si no, ponte a pensar, hermano, en la situación en que estamos viviendo, ¿cierto? En la que hemos tenido harto tiempo para pensar. ¿Cuántas de estas cosas que eran ganancia para muchos no les sirvieron de nada? ¿Sí? Ni las posesiones materiales, ni las posiciones sociales. Porque en esta situación que estamos viviendo,
mire que todo aquello no le sirvió de nada y hubo un cambio ahora, un cambio de prioridad, porque para muchos esas eran sus prioridades. Ahora Dios nos pone en esta situación y nos habla de un cambio en esa prioridad, ¿no? ¿Sí? Como decíamos, Pablo nos pone a pensar, dice, en el peso que le damos a las cosas en nuestra vida. Y enseguida nos habla de la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sí? Porque nos habla de aquello que era ganancia, pero después Pablo lo habla de que eso lo toma como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo. Y nosotros podríamos preguntarnos, dice, ¿y cuál es la excelencia del conocimiento de Cristo? Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y cuál es el privilegio que tenemos de conocer a Cristo? Porque nos habla de esa excelencia del conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces, hermano, al preguntarte, hermano, ¿cuáles crees tú que son los privilegios que tienes por ser escogido como hijo de Dios, como hablábamos al principio? Mire que la palabra privilegio, dice en el diccionario que es una gracia, dice, ¿no? Esa es la definición, es una gracia o prerrogativa concedida a una persona, a una colectividad que se le concedió. Mire, una gracia que se le dio. Volvamos a la pregunta, dice, ¿cuál es el privilegio que tenemos de conocer a Cristo? Cada uno puede contestar de acuerdo a su vivencia cristiana, ¿no? Reflejada en su vida cotidiana, que incluye su familia, su trabajo, su estudio, su economía, porque cada uno puede tomarlo de acuerdo a lo que vive en su vida natural, si lo tomamos así, ¿no? Por eso se puede contestar reflejado en su vida cotidiana, que incluye todos estos aspectos, ¿no? Pero realmente ahora no queremos hablar, no abrirnos tanto a nuestra vida natural, sino no queremos hablar de esas cosas externas que nos rodean a nosotros, sino lo que Dios ha sembrado en tu vida. Porque el privilegio lo queremos llevar es hacia tu vida, ¿sí? Reflejada no reflejada en las cosas externas, sino lo que Dios ha sembrado en tu vida, que se refleja en tus actitudes, que se refleja en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, y podríamos decir también que se refleja en nuestros sueños y en nuestros anhelos, ¿sí? En una pasada oportunidad decíamos, ¿no?, una expresión que de pronto refleja de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque como estamos hablando de tu vida, y una parte de la palabra nos dice que nosotros somos bienaventurados, y hablábamos que nosotros somos bienaventurados porque hemos encontrado el reino de los cielos en nosotros, ¿sí? En nosotros. Y eso tiene que estar reflejado ahí, en tu diario vivir. Por eso te digo, no son cosas externas las que nos rodean, sino es preguntándote a ti directamente. Entonces dice en Juan 14:17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, dice, ¿no? Ese Espíritu de verdad mora en cada uno de nosotros, ¿sí? No por méritos propios, sino porque Dios lo dispuso, ¿no? Y eso el pastor y los hermanos que tienen la oportunidad de llevarnos el mensaje nos lo han dicho y nos lo han aclarado. Dije, ¿no? Nada es por méritos propios, sino porque Dios lo dispuso y lo colocó en nuestro corazón, ¿sí? En base en esta verdad veremos o trataremos de mencionar algunos privilegios que Dios nos ha concedido, hermano. Yo sé que muchos de ustedes pueden llegar y tener ya en su mente alguno de esos privilegios. Pero aquí queremos mencionar algunos de ellos. El primer privilegio es ser agradecido. Ser agradecido. Mire que yo leí esta mañana un mensaje que decía
¿Qué tal si hoy simplemente nos sentimos agradecidos por todo? Y repetía 3 veces, gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Una de las virtudes o de las opciones que debemos tener en tu corazón es la gratitud. Y el conocer a Dios nos las da a nosotros. A través del Espíritu de verdad que lo mencionamos anteriormente, que mora en nosotros, hay una percepción diferente de lo que pasa, y de lo que nos pasa y de aquello que no nos pasa. ¿Sí? Diariamente nos pasan muchas cosas. Y en la situación que vivimos o que estamos viviendo, y así sea que estuviéramos viviendo sin COVID, en la que nosotros llamamos nuestra normalidad, ¿cuál es tu actitud, hermano, amigo, tú que estás recibiendo este mensaje, al recibir cada día? Yo alguna vez leía una oración que uno la trae a colación porque dice muchas cosas que lo ponen a pensar a uno. Esta oración decía, no pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Yo he hablado de esto algunas veces. ¿Sí? Mire, esta oración pedía la fuerza para la vida diaria. También decía, ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido, hermano, que tú estés atento a muchas de las cosas que dicen aquí. Ayúdame, dice, a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Y terminaba esta oración, haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. Y volví a decir ahí, enséñame el arte de los pequeños pasos. Muchas cosas por reflexionar, mi hermano, al escuchar esta oración, porque le pone atención a aquello que es presente en nuestra vida, ¿no? Por eso dice, dame la fuerza para la vida diaria, lo que vives tú en el presente. Y hablaba acerca de llegar a reconocer qué es lo esencial de lo secundario, algo tan importante y algo que ha perdido el ser humano a veces. Por eso es que Jesús nos hablaba, ¿no?, de estar afanados, y sabemos que la vida diaria nos pone en estos afanes, y a veces perdemos nosotros la visión de qué es lo esencial, ¿cierto? Y empezamos a hacer lo secundario. Es algo que Dios nos habla a nosotros. ¿Qué es lo esencial para tu vida? ¿Qué es lo esencial para nuestra vida? Yo sé que a veces nosotros nos dejamos confundir y el trabajo nos absorbe totalmente, y dejamos de lado lo esencial. Además de eso, mire lo que dice, ¿no? Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible. De mi presente. Y de reconocer que esta hora es la más importante. Tantos testimonios de que nos hablan, ¿no?, acerca de personas que llegan y dejan para después lo que es importante, lo que es esencial. Y pierden esta visión, ¿no? Pierden esta visión. Por eso nosotros nos toca pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para llegar y reconocer que esta hora es la más importante, porque es la hora que Dios nos regala a nosotros. Porque ni siquiera el minuto ni el segundo inmediato lo podemos nosotros tomar como cierto, porque el futuro es incierto, dice, ¿no? Nadie sabe qué pasará. Y habla acerca de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien, y es algo que Dios nos pone a reflexionar, sobre todo para darlo a nuestros hijos, donde nosotros queremos a veces darles la visión de que las cosas a veces se consiguen fáciles. Y no es así, ¿no?
nosotros vivimos en un mundo imperfecto, y nada va a salir bien. Uno planea ciertas cosas y de un momento a otro se las cambian. Y eso no quiero hablarles de algo que me pasó, pero bueno, de pronto más allá, que me pasó en estos días, donde uno llega y planea cosas que van a pasar y al final salieron totalmente contrarias a lo que se pensaba, ¿no? Porque tenemos que tener la lucidez, dice ahí, y pedirle a Dios la sabiduría, ¿no? Para reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades, algo que nuestro pastor nos ha enseñado. Son oportunidades y realmente pues esta situación en la que estamos viviendo de la pandemia se ha convertido en una oportunidad de ideas, una oportunidad de generación de nuevas ideas, de proyectos. ¿Sí? Entonces así tenemos que verlo. José Saramago, que es un escritor, decía también alguna vez, dice, si solo nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas, llegaremos a comprender las grandes. Porque a veces eso nos pasa a nosotros. Nos volvemos, como se dice, unos proyectos, ideas grandes y dejamos de lado aquellas cosas que son pequeñas, pero que son la base de esas grandes. Por eso, mi hermano, amigo, tú que escuchas este mensaje, así sea la única cosa que recuerdes de este mensaje, elige ser agradecido, porque esa es la primera cosa. Elige ser agradecido. Cada mañana, elige ser agradecido. Porque a veces nosotros nos quedamos mirando o pensando en aquellas cosas que nos faltan, pero no reconocemos aquellas cosas que tenemos. Entonces, hermano, como te digo, elige ser agradecido. Es el primero, mi hermano, primer privilegio que Dios nos da. Segundo privilegio, nos da estabilidad a nuestra vida. Busquemos ahí, mi hermano, en Proverbios 24, versículos 3 al 6, lo vamos a leer. Proverbios 24, versículos 3 al 6. Dice la palabra, dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Mire la palabra que dice ahí, ¿no? Da estabilidad a la vida, dice. La palabra estabilidad nos habla de equilibrio. ¿Sí? ¿Me permites preguntarte, ¿crees que hay equilibrio en todas las áreas de tu vida? ¿Crees tú que hay equilibrio en todas las áreas de tu vida? ¿Sí? Y aquí estamos hablando de un equilibrio emocional, un equilibrio familiar, un equilibrio económico y muchos más, mi hermano. ¿Sí? Muchos podríamos contestar que no, otros podrían decir que sí, ¿no? Pero podemos nosotros reconocer que hay cosas que nos desequilibran y a veces hasta cosas insignificantes. Tú puedes llegar y recordar hasta en tu vida diaria qué cosas te desequilibraron hoy día. ¿Sí? Como te digo, a veces hasta cosas que no tienen mucha significación o mucho valor, pero te desequilibran y por eso es que eso llega y ahora miren mis hermanos que se habla de que las familias están en las casas. Sin embargo, eso ha sido, en vez de ser una oportunidad para que las personas se unan, ha sido al revés, ha sido para que la gente se distancie, se desuna y muchas veces lleguen hasta la agresión. Entonces hay desequilibrio, ¿cierto? En el ser humano hay desequilibrio y sobre todo en aquellos que no conocen de Dios es más notorio. Sin embargo, hasta en nosotros que conocemos de nuestro Padre, que conocemos de su palabra, también hay desequilibrio. Por eso en la oración que mencionamos anteriormente decía uno de esas partes, guárdame de la ingenua creencia
de que la vida todo debe salir bien, ¿cierto? Y es algo que Dios nos pone a pensar, ¿cierto? Porque todo aquello que nos sucede tiene una razón, y nosotros tenemos que reconocer eso, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos de que la vida no es perfecta, de que vivimos y somos presas a veces de cosas que no son agradables para nosotros, entonces ese reconocer a la final empieza a darnos estabilidad a nosotros. Puede ser contradictorio, pero a veces pasa así. Porque tú cuando reconoces algo que no tienes, que de pronto no es lo que tú pensabas, un desequilibrio, un problema, pero al final tú lo reconoces y llegas y dices, no, pues ahorita no puedo hacer nada acerca de eso. ¿Qué hace? Estás estabilizando en tu vida, ¿sí? Cuando no puedes hacer algo, entonces tú lo dejas todo en manos de Dios. Y eso te trae paz a tu corazón, ¿cierto? Trae paz a tu corazón, porque sabemos que algo que nosotros no podemos hacer nada, no tiene que llenar nuestro corazón de preocupación, porque la preocupación es aquello que nos pone a pensar en aquellas cosas que se nos salen de las manos. Pero el reconocer de que nada se escapa del control de Dios, eso trae paz en nuestro corazón. Lo que nos pasa, hermanos, es que a veces, como decía alguna vez nuestro hermano Carlos Romero, nuestra vida es gobernada por aquellas cosas del pasado o de un incierto futuro que desestabilizan nuestro presente, ¿sí? Por eso Jesús insistía a sus discípulos y nos insiste a nosotros ahí en Filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y decía, miren, porque Dios dice, ¿por qué decía esto? Dice, no, por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿cierto? Por eso es que habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos habla de entregar todo en manos de Dios, todo en manos de Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a ti, llegará a ti. Y tú lo has sentido, hermano, yo sé, en alguna situación, en otra situación, porque conocemos testimonios de nuestros hermanos, donde llegó la paz de Dios ahí en medio de la dificultad. Entonces, habla de una entrega total. Dios quiere que lo entendamos así, ¿no? Una entrega total diaria de todo lo que atañe a nuestra vida. Y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso trae paz a nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque ¿qué más podemos pedir, mi hermano? ¿Qué más? ¿Sí? Entonces, eso nos insta a pensar en ese inmediato presente que habla, ¿no? Que nos dé la fuerza para vivir ese presente. Tomar conciencia de lo que siempre hemos hablado, los 1440 minutos de un día, para que los aprovechemos, para que los disfrutemos, para que los vivas, hermano, en la paz de Dios. Pídele a Dios, pídele ayuda a Dios, ¿sí? Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante, que es algo que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que nos haga de nuestro presente lo mejor posible. Lo mejor posible. Ese es el segundo privilegio que Dios nos da. El tercero, mi hermano, nos da la capacidad de conocer el amor de Dios. Un privilegio especial. Busquémoslo ahí en 1 de Juan, en el versículo 3, hermano. Nos da la capacidad de conocer el amor de Dios. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce
porque no le conoció a Él. ¿Sí? Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Tú dirás, hermano, ¿no? Y te acordarás cómo se ha manifestado el amor de Dios en tu vida. Cómo se ha manifestado y cómo se manifestó cuando apenas empezaste a conocer de Él, cuando apenas empezaste a conocer de su palabra. Y cómo todo eso, todos esos mensajes que recibes en el día a día hacen parte de ese amor que Dios nos da y nos concede. Por eso es que es un privilegio tremendo que dice ahí, ¿no? Nos enseña a conocer el amor de Dios. ¿Sí? Y nos da la capacidad de conocer, miren, el amor de Dios. Para muchos es muy difícil, ¿no? El poder expresar el amor. Miren, en la pasada semana se hablaba de la prevención del suicidio. Y hablaba un psicólogo que la mayoría de personas que atentan o que consiguen acabar con su vida es por la falta de amor en sus vidas. ¿Sí? Y él explicaba que el círculo se iba cerrando. Falta de amor, dice, manifestado por la sociedad. Falta de amor manifestado en una comunidad. Falta de amor manifestado en una familia. O falta de amor manifestado por una última veces persona, que supuestamente era el último apego que tenía aquellas personas por la vida. Por eso que él decía, es que esto no es las consecuencias, o sea, de esto no es que diga, no, es que fue porque le pasó esto con la novia, con el novio, sino que fue una cantidad de factores que fueron influyendo en esta persona hasta que ven como última salida el suicidio. Nosotros sabemos que el principal vacío es el no haber conocido del amor de Dios. Dios nos da a nosotros, mi hermano, ¿no?, la capacidad de conocer de su amor. Y tú lo percibes en todo lo que nos rodea. Y debe ser así. Lo debemos percibir en todo lo que nos rodea. Si eres capaz de hacerlo, tu corazón se llenará de gratitud y esa fuente llenará tu vida de más amor. Y eso lo sabemos, hermano. Si tú lo reconoces que Dios está ahí, que Dios está presente en todo, entonces eso llenará, ¿sí?, llenará tu corazón de gratitud, como decíamos, ¿no? Y esa gratitud es una fuente inagotable también para que se exprese más amor en nosotros. ¿Sí? Y este amor no es solamente para que se quede en nosotros, sino para que puedas hacerlo y darlo a los demás como bendición, ¿no? Porque en 1 Pedro 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición, hermano. Tú, hermano. Tú viniste con ese propósito de heredar bendición. La palabra nos insta va a poner por obra, ¿no?, el mensaje de Dios. Y ese es el mensaje. Así que manifiesta tú de ese amor. Manifestémoslo de ese amor. Como tú lo percibas, manifestemos de ese amor. Inicialmente con tu familia, con tus hermanos, en la fe, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Algunos podrían decir, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hacerlo? Dice que Dios te dará las herramientas para poder hacerlo. Dice que nosotros cada mañana le pedimos a Dios de que seamos una herramienta útil en la obra de Dios, ¿no? Es un privilegio que Él también nos da y es un mandato, porque ahí dice, ¿no? Dice, fuiste llamados con el propósito de heredar bendición, de dar bendición a los otros. Y le dar bendiciones a través del amor que Dios ha colocado en tu corazón. Y es el amor que Dios quiere que lo des a los demás. ¿Cómo hacerlo? Siendo generoso, estando atento a veces a las necesidades de los demás. Dios te colocará a ti las herramientas para que puedas dar de ese amor. Dice la palabra de Dios más adelante, dice, nos da, y este es el cuarto, nos da poder para luchar contra el pecado y la maldad. ¿Sí?
nos da poder para luchar contra el pecado y la maldad. Busquémoslo ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén, hermanos. 2 de Pedro 1, 3, 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En una anterior ocasión el Señor nos decía que la expresión todo cuanto se refiere a que se enfatiza la plena provisión que Dios ha hecho para la vida del creyente. ¿Sí? Se refiere, hermano, y te lo repito, dice, la expresión todo cuanto se refiere a que se enfatiza la plena provisión que Dios ha hecho para la vida del creyente. Tú, hermano, eres creyente, tú, hermano, ¿sí? Has sido escogido por Dios, tú eres parte de la familia de Dios, así que esto es para ti, ¿sí? La plena provisión de Dios. Y para aquellos amigos que se conectan acá, aquellos amigos que están atentos al mensaje, también está dispuesto eso, ¿sí? Se enfatiza, dice, la plena provisión que Dios ha hecho para la vida del creyente. Estamos hablando de nuestra vida espiritual, de nuestra vida material. ¿Para qué nos sirve esto, hermano? Para que estemos atentos, dice, en una actitud de reverencia y un estilo de vida agradable a Dios. Agradable a Dios. No por nuestro propio esfuerzo, sino apegados a la voluntad de nuestro Padre. Tal como lo dice el siguiente versículo, que Dios nos concede sus preciosas y maravillosas promesas, ¿no? Si tú sigues leyendo ahí en el siguiente versículo, nos habla acerca de eso. Que Dios nos concede sus preciosas y maravillosas promesas y a través de estas nos hace partícipes de la naturaleza divina, o sea, una nueva naturaleza mediante el Espíritu Santo. Alguna vez hablábamos nosotros acerca de esta naturaleza que Dios permite para nosotros, ¿sí? Y lo aclara aún más en Efesios 4:23 cuando dice que somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Hermano, ahí el ser renovado en el espíritu de nuestra mente nos habla de dejar atrás aquellas cosas en el pasado, en el incierto futuro que quieren gobernar nuestro presente. Nos habla de volvernos conscientes al presente inmediato que estábamos hablando. Conscientes a ese presente inmediato. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que debemos estar disfrutando? Y es al que tienes que poner toda tu atención y energía. Y nos hablaba la oración que leíamos al principio, el disfrute de las pequeñas cosas. Esta es la herramienta que Dios nos da para minar las estrategias y tretas del enemigo para que perdamos la visión de nuestro presente. ¿Sí? Porque a veces sin de pronto tenerlo consciente, nos empezamos a preocupar de aquellas cosas que ya pasaron y empezamos a pensar, ¿y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si lo hubiera hecho así? Y es algo que tú ya no lo puedes cambiar, hermano, ¿sí? Cuando te ponen a ti una infracción de tránsito, dices, no, si yo lo hubiera hecho, si hubiera pagado el CDA o si hubiera pagado el seguro, no hubiera pasado esto, pero ya estás viviéndolo en ese momento presente y ya no lo puedes hacer. Entonces el enemigo llega y quiere ponerte a preocuparte a ti por eso y ya no hay razón de eso, ¿cierto? Ya no hay razón. ¿Por qué? Porque esto quiere quitarte la energía a ti. Ya tú tienes que llegar y ponerle frente a estas cosas y pedirle a Dios que te dé la paz y el reposo para llegar y que todo eso que quiere causar preocupación lo dejemos de lado. ¿Sí? Entonces, hermano, dice ahí, ¿no? Nos da poder para luchar contra el pecado a veces y la maldad. Y se refiere a veces a aquellas tretas que el enemigo quiere ponerte ahí para decirte que tú no eres valioso para Dios, de que tú no estás haciendo las cosas bien. Pero sabemos que el amor de Dios es infinito y el amor está sobre el juicio. Y vamos al quinto privilegio. Es vital
para la vida eterna. Busquemos ahí, mi hermano, ahí en Juan 17, Juan capítulo 17, en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Al hablar de vida eterna se refiere a una relación personal con Dios. No es un término de tiempo, hermano. ¿Sí? No es un término de tiempo. ¿Sí? La vida eterna se refiere a una relación personal con Dios. Miren que siempre nos ha hablado a nosotros de que Dios lo que quiere es tener una relación con nosotros, más que una religión. Ahí es donde el hombre ha perdido la visión de las cosas y cree que haciendo cosas, o cree que cumpliendo ritos religiosos puede llegar a conocer a Dios. Y más bien dice que Dios nos concede a nosotros el privilegio de conocerlo a Él. Nos concede a nosotros ese privilegio. No por ritos, no por obras, sino por su misericordia que nos llamó a nosotros. Porque siempre repetimos, estábamos alejados de Dios, éramos hasta enemigos de Dios. Pero sin embargo Dios, de ese inmenso amor, llegó y nos recogió a nosotros. Y colocó, como dice en Eclesiastés, eternidad en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, nos habla acerca, ¿no?, de esa relación personal con Dios. Así como hay un solo camino a Dios, como dice en Juan 14:6, lo que dijo Jesús, también hay un solo Dios, ¿cierto? Como dice en 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Ten presente, mi hermano, que tu vida no está circunscrita solamente al paso por esta vida natural. Antes podíamos decir eso, mi hermano, y antes, por eso que en medio de esta pandemia y en medio de este tanto temor que se generó alrededor de esta enfermedad que puso en jaque a toda la tierra, ¿sí?, que puso en jaque, podía decir que ese temor era justificable porque tú no tenías a Dios en tu corazón, como pasa con mucha gente. Pero para nosotros, ¿sí?, que lo conocimos y lo hemos conocido y hemos conocido a su Hijo Jesucristo, hay algo diferente. Hay algo diferente. Tu vida es diferente. Y esto nos tiene que dar tranquilidad y reposo. Y sobre todo paz, hermano. ¿Sí? Porque no es solamente esta vida natural, sino que hay algo más en nosotros. ¿Sí? El estar en Cristo te provee a ti de recursos espirituales que son los recursos más importantes para empezar a disfrutar de los privilegios de los que hemos venido hablando. ¿Sí? El estar en Cristo, el que tú tengas conciencia de eso, de que Cristo está en ti, y el que tengas conciencia de que Dios colocó un espíritu que está vivo en tu vida, y que ese espíritu y el Espíritu Santo es el que te provee a ti de los recursos necesarios para seguir adelante, en medio a veces de las circunstancias que a veces no son las mejores, en medio a veces de aquellas cosas que quieren minar en ti tu fe, en medio de aquellas cosas que no son agradables. Ahí llega la palabra de Dios y ahí llega la presencia del Espíritu que gime, dice ahí, y que da gemidos indecibles, porque hay un Dios que te rescató a ti, hermano, y que te colocó
en una posición diferente. Para terminar, mis hermanos, esa es la posición. Ese es el privilegio que tú tienes de ser hijo de Dios. ¿Sí? Por eso, hermano, te lo repito, pueden haber muchos privilegios. Y tú puedes llegar a decir, bueno, se olvidó de este otro. Pero yo te digo que recuerdes estos. Ser agradecidos. Por eso te digo que elige ser agradecidos. El privilegio que conocer a Dios nos da estabilidad en nuestra vida. El privilegio de conocer a Dios nos da la capacidad de conocer del amor de Dios. El privilegio de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo nos da poder para luchar contra el pecado y la maldad que a veces se cierne en este mundo. Y el privilegio de conocer a Cristo y a su Padre y a nuestro Padre es vital para saber qué significa para nosotros tener vida eterna. Vida eterna. Hermano, pues espero que haya sido claro y que podamos poner como evidencia de nuestra vida ese precioso privilegio de conocer de nuestro Padre, de conocer de su Hijo y conocerlo a través de su palabra. Conocerlo a través de su palabra y el saber que nosotros tenemos el privilegio más especial de poder llegar a su presencia sin tener que pagar, sin tener que recurrir a recursos de pronto naturales, ¿sí? Sino que es un privilegio que Dios nos da y nos concede a nosotros de poder llegar a su presencia solamente hablando y diciéndole, Padre, aquí estamos. Por eso, hermano, ayúdame en este momento. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios de que sea Él siempre recordándonos de que somos privilegiados por pertenecer a su familia, que somos privilegiados porque Él en algún momento nos llamó y nos concedió y nos dio la gracia especial de estar ahí, siempre, cerca de su corazón. Por eso, Padre, gracias te damos a ti por bendecir nuestra vida. Gracias porque has llegado, Señor, a nosotros, Señor, porque nos escogiste a cada uno de nosotros, a mis hermanos, los que están allá en su hogar, Señor, a cada uno de ellos. Tú los llamaste, Señor, con nombre propio, Señor. Y aquellos que están mirando este mensaje, también los estás llamando con ese amor especial que tú tienes, Señor. Gracias porque nos has dado unos privilegios especiales por ser parte de tu familia. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, recurrir a todos aquellos privilegios que tú nos das, Señor. Porque sabemos que si nos tomamos, Señor, si aprovechamos estos privilegios, sabemos que estamos haciendo tu voluntad, Señor. Y sabemos que estamos caminando y siguiendo tus huellas, Padre. En paz, en reposo, en tranquilidad. Porque todos esos privilegios lo que nos dan es eso, el llegar y reposar en ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a aquellos que escucharon este mensaje. Siempre bendice nuestras vidas, Señor. Siempre bendice, guarda siempre nuestro camino, nuestra salud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en tus manos. Amén y amén. Hermano, ha sido un gusto estar a través de este medio en sus hogares. Reciba de parte de mi familia todo el abrazo a la distancia. Sabemos que hay un espíritu que mora en nosotros y que mora en ti, hermano, que está siempre uniéndonos como familia. Y ese es un privilegio especial que tenemos nosotros. Dios lo bendiga a mis hermanos y le pedimos a nuestro Padre que nos siga guardando por siempre.
Que estén muy bien. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo. Señor, abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Cántalo conmigo, Dios. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Dígale a esta hora, abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gracia.